Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. De parte del Centro de Investigaciones en Educación, CINET de la UNED, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en la cual se estará presentando el proyecto Condiciones socioeducativas que promueven ambientes de aprendizaje en el modelo de la Universidad Estatal a Distancia UNED, Escuela de Educación, el cual estuvo a cargo del doctor Alexis Segura Jiménez, la magíster María Isabel Navarro Guillén, la licenciada Marcela Chávez Obando y la máster Katia Arce Villalobos. Agradecemos mucho su presencia y el interés en acompañarnos en este espacio académico. Antes de iniciar, les solicitamos mantener los micrófonos apagados mientras se realizan las exposiciones, con el fin de favorecer una mejor calidad de audio. Las consultas o comentarios pueden colocarse en el chat y al final de la presentación se abrirá un espacio para atenderlas. El propósito de esta actividad es presentar los resultados del proceso investigativo sobre las condiciones socioeducativas que inciden en la creación de ambientes de aprendizaje adecuados dentro del modelo pedagógico de la UNED, así como compartir las orientaciones derivadas del estudio para el beneficio del personal docente y del estudiantado de la institución. A continuación, damos inicio con la participación del doctor Alexis Segura Jiménez, quien realizará la introducción general del proyecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy brevemente comentarles que esta investigación surgió en un proceso dentro del CINE donde se estaba conversando sobre temas y necesidades de investigación y sobre, digamos, cuestiones que se habían conversado con tutores y estudiantes relacionados con el proceso educativo. En ese contexto fue que surgió la idea de investigar el tema de las condiciones, ¿verdad? O los ambientes más bien en que se da el aprendizaje, entendiendo que es fundamental fomentar el aprendizaje, pero que hay un elemento de condiciones dentro de la universidad y fuera de la universidad que se convierte en un factor determinante para esas condiciones. En nosotros inicialmente, cuando pensamos en la propuesta, teníamos varias posibilidades de investigar, que por un lado podría ser la cuestión más relacionada con los problemas que existen para que se den estos buenos ambientes. Pero conversando, ¿verdad? Con las compañeras investigadoras, llegamos a la conclusión de que sería más relevante investigar, más que problemas, lo que se suele llamar como casos de éxito o buenas prácticas. Y entonces, básicamente, esta investigación lo que refleja, ahora que ustedes lo van a ver en los resultados, eso es lo que podríamos entender como buenas prácticas, eh, que tutores y tutoras, algunos de los cuales nos están acompañando hoy, promueven dentro de sus cursos para promover el aprendizaje. Entonces, es un estudio de casos de éxito o de buenas prácticas. Y lo vamos a ver más adelante también cuando trabajemos la justificación que para nosotros resulta fundamental, incluso en este caso, no solo enfatizarlo en la escuela de educación, sino ver la posibilidad de aplicar una investigación de ese tipo a nivel de toda la UNED, ¿verdad? Porque todos los que somos tutores, ¿verdad? Y que tenemos pasión y vocación por lo que hacemos, estoy seguro que pasamos siempre interesados, ocupados y preocupados sobre cómo crear condiciones, ¿verdad? Socioeducativas para que se aprenda bien. Entonces, básicamente, muy brevemente, cuestiones de contexto que dieron pie a esta investigación que ya se terminó, que ya se elaboró un informe y que hoy estamos haciendo la presentación. Y por supuesto, muy agradecidos por el gran aporte que nos dieron los tutores y las tutoras y los estudiantes que también participaron en esta investigación y que, como ya dije, algunos y algunas nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias, doctor Alexis. Seguidamente, los demás compañeros nos van a presentar eh, el informe final y les recordamos que las consultas se resolverán conforme van apareciendo en el chat. Así es que muchas gracias y adelante, compañeros.
Muy bien. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en esta investigación tan importante, no solamente para nosotros, sino para el quehacer en todo lo que es la formación educativa de educación a distancia. En primera instancia, queremos agradecer al CINET por el respaldo institucional y académico, a la doctora Jensi Campos por todo el seguimiento en este proceso, a la Escuela de Educación, específicamente a la doctora Linda Madrid, por el interés que pone en nuestra investigación, tanto en el marco formativo como en su compromiso con la educación de calidad. Además, por el apoyo que nos brinda en toda la parte de la gestión administrativa para poder ponernos en contacto con las personas encargadas de cátedra y luego con las personas tutoras. Deseamos dar un sincero agradecimiento también a las personas encargadas de cátedra por su liderazgo académico, la orientación y la guía que nos dieron durante todo el proceso y el interés en esta investigación. A las personas tutoras que nos dieron un poquitito de su tiempo para poder entrevistarla, su dedicación, compartir sus conocimientos, sus saberes y en especial el apoyo e interés en esta investigación. Y por supuesto las personas estudiantes participantes también por su disposición y la contribución fundamental para este trabajo. Queremos contarles que nuestra investigación se dividió en dos etapas. En primera instancia, lo que fue el anteproyecto que inicia en el segundo cuatrimestre del 2024, en esa fase de diseño y la estructuración de todo el desarrollo de la investigación. Y además, como lo explicaba don Alexis, surge como una respuesta a esa necesidad que estábamos identificando específicamente con esas prácticas que son buenas prácticas por parte de las personas tutoras y que destacan en ellas y que además son reconocidas por los mismos estudiantes. El proyecto de investigación específicamente se desarrolla ya en lo que es el primer cuatrimestre del 2025 hasta el primer cuatrimestre del 2026. En este periodo de implementación se realizan varias fases que después más adelante lo vamos a identificar, a ver, y el análisis de toda la información recopilada. Además, que todo en sí el proyecto busca el mejoramiento del quehacer pedagógico. Nuestra intención es aplicar esta práctica también en otros ambientes, en otras instancias, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, don Alexis, continúa. Ujú. Adelante con la presentación. Ujú. Bueno, siempre que uno hace una investigación necesita justificarla. Ustedes bien lo saben, partiendo de un problema o una necesidad. Y insistir en que en este caso, más que un problema, porque nosotros no partimos de un problema, sino partimos más bien de una necesidad de investigación que tiene que ver con estudiar buenas prácticas. Yo recuerdo que cuando se hablaba de esto, decíamos, bueno, está bien investigar o hacer investigaciones a partir de problemas, pero también deberíamos dedicar el tiempo a investigar buenas prácticas o prácticas exitosas que sirvan de ejemplo y de modelo para que otras personas tutoras y tutores las puedan aplicar en sus espacios educativos. ¿Por qué consideramos que esta investigación es relevante, importante? Bueno, básicamente por la generación de nuevos datos científicos muy ligados a los ambientes universitarios, porque eso es una investigación que se hace en el ambiente universitario, específicamente, por supuesto, dentro del modelo UNED, pero se están generando datos y conocimiento que nosotros consideramos que podría servir para promover, digamos, modelos, si se quiere, eh, o políticas institucionales e incluso hasta procesos de capacitación, ¿verdad? Considerando o a partir de los datos que nosotros les vamos a mostrar de lo que se hace bien en la UNED, ¿verdad? Y cómo hay tutores y tutoras que son ejemplos, digamos, promoviendo buenos ambientes de aprendizaje. También está el tema de la sistematización de experiencias docentes exitosas que nosotros estuvimos averiguando y una investigación de este tipo en AUNED no se había realizado, básicamente con este enfoque de sistematizar experiencias exitosas y la pertinencia teórica y evidencia actualizada, porque como bien ustedes saben, eh, no es tan, no se recomienda revisar los enfoques teóricos o conceptuales que se tienen si no se parte de una investigación empírica
que básicamente es la que nosotros estamos haciendo. La que sigue. En el caso de los objetivos, básicamente el general era determinar mediante un análisis documental y de campo las condiciones socioeducativas que mejoran los ambientes para el aprendizaje en el modelo pedagógico de la Universidad Estatal a Distancia, específicamente en la Escuela de Educación. Primero, como la investigación abarcó la elaboración de un estado de la cuestión amplio, ¿verdad? Relacionado con el tema que estamos presentando. Después hicimos un trabajo de campo que más adelante se va a mostrar más en detalle y también terminamos la investigación elaborando unas propuestas. Todo eso está en el informe final de la investigación, pero al final también hay un conjunto de propuestas que nos parece muy interesantes y que se podrían tomar en cuenta para, como ya dije, o como ya señalamos, promover capacitaciones, formación y hasta políticas institucionales. El otro. Y básicamente, ¿verdad? De manera muy sintética, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo, plantear de que algunos de nuestros referentes teóricos conceptuales tienen que ver con concebir el proceso educativo como un proceso complejo, donde hay un sinfín de factores educativos, sociales, personales, emocionales que inciden sobre eso. ¿Ya? Además, en el caso de la UNED también están los tecnológicos y también están los administrativos, etc. También hay un enfoque socioeducativo, porque como ustedes pueden apreciar, la investigación tiene que ver con los ambientes socioeducativos. No solo educativos, sino socio también, o los sociales, podríamos decir sociales y personales. Trabajamos cuestiones de ambiente de aprendizaje, que hay bastante literatura sobre este tema. Aprendizaje significativo, que fue apareciendo también como un elemento muy importante en las prácticas de los tutores y tutoras. Un acompañamiento sistémico que se entiende por lo menos como más cercano, ¿verdad? Más empático, más asertivo, y las cuestiones que tienen que ver con el contexto socioeducativo. No podemos, por una cuestión de tiempo, ampliar esto, pero en el informe está analizado, presentado y analizado estos referentes teóricos conceptuales. Ahora la compañera Marcela nos va a presentar cuestiones de la metodología. Con respecto a la metodología, el proceso metodológico se realizó en 7 fases sustentadas en la teoría fundamentada. En la primera fase se ejecutó una revisión documental para establecer un marco teórico, orientador, básico y abierto, el cual se fue ampliando conforme los datos fueron emergiendo. En la fase 2 y 3 de diseño y validación de instrumentos se creó un cuestionario de preguntas para las personas estudiantes y una guía de entrevista semiestructurada para las personas tutoras. Y después se dio la validación de los expertos para asegurar su pertinencia. En la fase 4 de aplicación de instrumentos se realizaron las gestiones de permisos desde la Escuela de Ciencias de la Educación, en la que recibimos el apoyo de doña Linda. Además de eso, se coordinaron las entrevistas y las encuestas por medio de correos electrónicos. Seguidamente, el proceso transitó hacia la fase 5 de organización y procesamiento de datos por medio de una matriz de datos cualitativos y cuantitativos con el propósito de comparar los mismos. En la fase 6, la comparación y el análisis constante permitió avanzar hasta la fase 7 de cierre analítico por medio de la saturación teórica, la cual cesó al no encontrar más categorías emergentes que fueran distintas a las construidas. Sigo. No, la diapositiva 8. No, gracias. La otra. Gracias. La teoría fundamentada rompe con la lógica tradicional de imponer hipótesis previas, manejando más bien una teoría emergente directamente de los datos.
Como vemos en este diagrama, aplicamos un proceso de refinamiento constante que va de lo general a lo particular. El análisis comienza en la codificación abierta, donde captamos o separamos los conceptos fundamentales de las entrevistas y las encuestas. Luego, mediante la codificación axial, relacionamos estos códigos o categorías en temas más amplios, buscando patrones de comportamiento y percepciones. En lo que compete a la codificación selectiva, se eligió una categoría central y se vinculó con el resto, para luego, en una comparación constante, contrastar los nuevos datos, continuando hasta que ya no se generaron categorías distintas, llegando a la saturación teórica para sintetizar los hallazgos en una narrativa coherente y convertirlos en una teoría que explique el fenómeno estudiado. La siguiente, por favor. Gracias. Respecto a los participantes, tuvimos 30 personas tutoras de diferentes cátedras como investigación educativa, educación para el desarrollo, psicología educativa, entre otras. Y los criterios de selección que se utilizaron para dicha muestra o dichos tutores fue una experiencia UNED de 5 años o más, un ambiente de aprendizaje innovador, con actitudes proactivas e innovadoras, la gestión, el diseño de actividades, resolución de situaciones, comunicación efectiva y los resultados. Esto traducido en evaluaciones positivas de parte de las personas estudiantes y de las jefaturas. Se adicionaron 2 criterios deseables, que era la formación o capacitación en temas de ambientes de aprendizaje y la experiencia en proyectos de extensión e investigación. Siguiente. Respecto a los estudiantes, tuvimos una participación de 127 estudiantes de 32 centros universitarios a lo largo del país. Esto lo que nos muestra es que la investigación no se limitó a un entorno centralizado, sino que evidencia que lo que el modelo de la UNED realmente pretende, que es cumplir una misión de democratizar el acceso, y los hallazgos consideraron criterios adaptados a diversos contextos. Bueno, antes de dar inicio, es importante entender qué es ambiente de aprendizaje. Entonces nos planteamos explorar cuál es la conceptualización que manejaban las personas tutoras participantes. Nos dimos cuenta por medio del análisis de la información que este es un constructo sumamente complejo y la literatura nos respalda que no es tan sencillo contextualizar qué se entiende por ambiente de aprendizaje. Las respuestas revelaron, evidenciaron esa multiplicidad de aspectos que están relacionados con un ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, se hacía mención a ese espacio, a ese entorno físico o a distancia que facilitaba el aprendizaje. De igual manera, la importancia de que ese espacio generara autogestión, autorregulación del aprendizaje por parte del estudiantado es un ambiente que se da en un contexto socioeducativo, entonces es importante la consideración del entorno familiar, social, económico, todos los apoyos a nivel institucional que también se dan. Resaltan también en sus definiciones la importancia de esa mediación pedagógica, de esos espacios relacionales que generan interacción entre estudiantes y también entre estudiantes y personas tutoras. Y muy relevante lo que destacan con respecto a que ese ambiente de aprendizaje debe diseñarse para generar aprendizajes significativos, que no se puede quedar en la teorización, sino que tiene que irse a la práctica para poder hablar de que realmente se están generando esos ambientes para generar aprendizaje. Nos interesó también conocer desde esa contextualización que plantean las personas tutoras cómo se relaciona con el modelo pedagógico de la UNED. Si había vínculo o tensiones con respecto a este modelo y nos dimos cuenta que
existe una gran relación entre la conceptualización y este modelo pedagógico de la UNED, porque el modelo plantea esa autonomía estudiantil que sale a relucir en la conceptualización, de igual manera la flexibilidad, ese rol mediador de la persona tutora, la organización virtual que tiene que ser muy estructurada, debe ser clara, debidamente soportada, generar esa inclusión para la atención de la diversidad del estudiantado que caracteriza a la UNED, que sea un espacio que promueva la personalización, la humanización en ese trato entre personas estudiantes y personas tutoras, y los recursos tecnológicos que son base para ese soporte eficaz. Entonces vemos que existe esa coincidencia entre lo que los tutores comprenden como ambiente de aprendizaje y lo que tenemos como base de este modelo pedagógico de la UNED. Exploramos un poco también cuáles son esos factores, con qué está relacionado ambiente de aprendizaje, un ambiente adecuado. Y de igual manera destacan en las respuestas que uno de los factores indispensables es esa guía, el seguimiento, el poder mediar procesos de aprendizaje con competencia, con experticia. Y esto desde el uso adecuado, eficiente de herramientas tecnológicas para habilitar ese ambiente de aprendizaje, adaptando siempre todo a la población estudiantil, porque los ambientes, de acuerdo a lo que manifiestan las personas tutoras participantes, deben adaptarse, deben ser flexibles para considerar todas esas potenciales requerimientos de apoyo que tiene la población estudiantil. Y de paso, la persona estudiante tiene que desarrollar ciertas características como la responsabilidad que le permitan mantenerse y aprender en este ambiente. Este acompañamiento es muy importante. Lo que se destaca no es solo que contesto, que estoy ahí montando entornos, participando, sino que va más allá de ese soporte técnico y de acuerdo a lo que nos indican las personas participantes, tiene que tener un componente más emocional. Entonces ahí es importante esa parte humana para garantizar, posibilitar que la persona estudiante se mantenga y tenga éxito en su proceso de aprendizaje. Ahora, don Alex. Sí, bueno, como parte ya, bueno, continuando con los resultados de la investigación, encontramos que dentro de esas conceptualizaciones que bien decía María y dentro de lo que establece el modelo de la UNED, hay elementos fundamentales como la cuestión de lo individual, la que no se pierde, en el sentido esto de que aunque somos todos seres sociales, pues siempre hay un espacio, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros nos desarrollamos y para el cual también tenemos que tener competencias y que las personas tutoras también lo tienen que considerar, como en efecto la mayoría de los tutores y las tutoras no lo señalaban. También está el tema de lo social, que aparece mucho en esta investigación. Esta idea de que no se aprende solo, de que es importante aprender en grupos, un aprendizaje colectivo, colaborativo, de respeto, de empatía, lo que señalaba María, en el sentido de que la persona estudiante dice que para él es muy importante esa cercanía que pueda tener con el tutor y que ese tutor, van a ver ustedes más adelante en otros datos que tenemos aquí, debe tener empatía, debe ser asertivo, etc. La cuestión de la contextualización, fundamental, se insiste mucho en este aspecto, entendiendo de que las personas estudiantes tienen sus contextos culturales, económicos, sociales, personales, y que para promover buenos ambientes de aprendizaje, estos contextos deben de ser considerados. Y tratar en la medida posible de incidir sobre ellos, ¿verdad? En la medida que se pueda. Y la cuestión del aprendizaje significativo, que también aparece mucho, tanto en los tutores y tutoras como en los estudiantes, relacionado con que no, vamos a ver que los cursos no pueden ser solamente teóricos, sino que tienen que conllevar prácticas, ¿verdad? Experiencias, cuestiones vivenciales que
según dicen las personas estudiantes, les ayuda mucho a aprender y aprender mejor, ¿verdad? Aquí hicimos una comparación entre lo que dicen las personas tutoras y tutores y lo que dicen las personas estudiantes sobre cuáles son las o algunas condiciones relevantes, ¿verdad? Para crear esos buenos ambientes o buenos ambientes de aprendizaje. Y entonces, como ustedes pueden ver, en algunos casos hay similitudes, ¿verdad? O coinciden las respuestas. Por ejemplo, en el caso de los tutores, se mencionan cuestiones como lo básico, ¿verdad? Y entendiendo básico como tener conectividad, como tener alimentación, etcétera, elementos fundamentales en todo ser humano. Cuestiones, mencionan los tutores, disciplina, motivación, voluntad, ética de las personas estudiantes. Los mismos tutores y las tutoras reconocen y señalan lo importante que es ser empático, ¿verdad? Que tener compromiso, que dar un acompañamiento cercano. Esta idea de acompañamiento cercano es muy importante. También considerar trayectorias previas, contextos familiares y en el caso de los estudiantes, pues las personas estudiantes, vean cómo, por ejemplo, el tema de la empatía del docente y la mediación aparece, ¿verdad? Con un 36.36% mencionado. También la cuestión de la tecnología, el contexto y las redes de apoyo, soporte emocional y organización. Esto apareció mucho citado, ¿verdad? Textualmente, ¿verdad? Y ahí tenemos casos de personas estudiantes que dicen así literalmente que gracias a una muestra de aprecio, de cariño, de interés de una persona tutora, él o ella decidió continuar y que eso la motivó y la estimuló. Entonces aquí un hallazgo importante, dentro de tantos que encontramos, es lo importante que es esta cuestión de las relaciones entre tutores y tutoras en un contexto de asertividad, empatía, cercanía, etcétera. Muy bien, continuando con los resultados dentro de lo que se refiere a estrategias y técnicas más relevantes mencionadas por las personas tutoras y por las personas estudiantes. Dentro de esta investigación, bueno, se destaca lo que es por parte de tutores el uso de podcasts y cápsulas de video, pero estas cápsulas de video relacionadas con explicaciones, con orientaciones generales que el estudiante pueda tener acceso para comprender cuáles son todas estas actividades o lo que se le está solicitando. Se destaca también lo que son los foros y los correos internos como un medio para que los estudiantes puedan mantener esa comunicación y el tutor poder transmitir también las recomendaciones y las observaciones. Y curiosamente, cuando lo contrastamos con las personas estudiantes, para ellos en un 62%, 62,99 mencionan precisamente los foros de discusión. O sea, ellos se encuentran que esta parte les permite, esta herramienta es sumamente útil para ellos para poder comunicar y para poder aclarar sus dudas. También las personas tutoras utilizan lo que son trabajos de campo y visitas a comunidades, la importancia de poder llevar la teoría a la práctica a través de estos proyectos que se hacen en las diferentes instituciones educativas. Y también la persona estudiante lo menciona, que los proyectos le permiten acercarse precisamente a esta realidad. Además, la persona tutora habla de esa atención personalizada, que es importante. Algunos de los tutores nos mencionan que sí es necesario brindar ese acompañamiento, que el estudiante no esté solo, que el estudiante sienta de una u otra forma que se le está orientando, se le está guiando precisamente para llegar a esa autonomía. Y las personas estudiantes en menor instancia hablan de talleres prácticos, uso de infografías o mapas mentales. Para ellos tiene mucho más relevancia lo que son algunos conversatorios que se utilizan en alguna de las asignaturas, con mayor relevancia en sí las tareas o asignaciones. Dentro de los resultados también, que fue muy importante para nosotros y se destacó a lo largo de toda la investigación, es esa característica que debe tener la persona tutora y es tanto desde el punto de vista del tutor como del punto de vista del estudiante. Y acá hay bastante relación. Para los tutores, el 90% mencionan que tenemos que tener vocación.
O sea, no es solo un trabajo, es esa convicción de incidir en en la formación de otros seres humanos. La pasión, el compromiso, la empatía. Y vemos también que las personas estudiantes en un 29,19% mencionan esa empatía, esa amabilidad que ellos esperan por parte de la persona tutora. El ser cordial, asertivo, todo hacia esta parte socioafectiva, emocional. Se habla también por parte de las personas tutoras de la empatía, por ejemplo, donde ellos dicen, uno de los tutores nos indica entender la diversidad de contextos socioeducativos, las realidades que viven los estudiantes. O sea, se menciona específicamente conocer qué es lo que sucede con el estudiante, un poco del entorno para poder hacer las adaptaciones que el estudiante requiere. Esa capacidad de guiar, de poner límites claros en cuanto al carácter, es decir, comprender al estudiante, pero ser firme y rígido también, porque necesitamos, hay ciertos parámetros que se tienen que seguir y el estudiante los tiene que cumplir, pero al mismo tiempo, en algún momento se debe ser flexible y poder adaptarnos y comprender la situación. En este sentido, entonces, vemos a lo largo de la investigación todo lo que se relaciona con la parte de empatía. Entonces, estamos viendo una parte humana, o sea, es entender, o sea, nosotros somos personas tutoras, pero no solamente vamos a transmitir académicamente un contenido, sino que también es qué es lo que estamos transmitiendo cuando enseñamos. Como decían, la vocación, el apasionarse cuando nosotros estamos brindando esta orientación al estudiante, darle ese acompañamiento, no juzgarlo, comprender, pero al mismo tiempo hay que orientarlo. La retroalimentación constante, el estudiante indica que ellos solicitan que se les haga una buena devolución, no solamente bueno o malo, corrija o una nota al final, sino que exista esa retroalimentación que realmente los oriente para poder mejorar y hacer algo diferente en en el siguiente trabajo y que sea frecuente y pertinente. Ese trato respetuoso, tanto lo mencionan las personas tutoras, porque eso da también la seguridad y la motivación para la persona estudiante y un reforzamiento positivo constante. Es decir, reconocer también esos pequeños avances, porque el estudiante se siente mejor y ellos, bueno, lo reflejó en diferentes respuestas donde dicen que un tutor que sea empático, un tutor que los comprenda, va a ser como el camino que les ayude a esa autonomía y a poder ser un profesional destacado en su labor más adelante cuando ya lleva a la práctica todo lo que ha aprendido. Continuando con los resultados, vamos a hablar del nivel de influencia de la persona tutora en el estudiante de acuerdo con las opiniones de los mismos. Como podemos ver, en un 86, bueno, esta pregunta particularmente, el estudiante debía de marcar en orden de importancia si era nada, poco, mucho o demasiado. En orden de importancia, estas son las características que ellos consideran que debe cumplir un tutor para que el ambiente de aprendizaje sea adecuado. Primero, explicar con claridad y que tenga dominio del tema, porque eso les va a brindar seguridad. Además, que el tutor sea empático, que fue lo que mencionó el 75%, y que sea asertivo según el 71%. Esto con el fin de generar un ambiente de confianza que fomente la participación activa del estudiantado, volviendo el ambiente de aprendizaje en un lugar agradable y atractivo que motive la adquisición efectiva y dinámica del conocimiento. Entonces, ellos en esta escogencia hacen referencia de que es muy importante, sí, el conocimiento, pero también muy importante las relaciones tutor-estudiante en lo que respecta a la empatía, la asertividad, la confianza, la seguridad y el trato amable. En cuanto a los hábitos y habilidades cognitivas que deben tener las personas estudiantes, de acuerdo con la perspectiva de los tutores y la perspectiva de los mismos estudiantes, como podemos ver, un 93.33% de los tutores mencionan la autogestión como la organización
disciplina y el uso de cronogramas. Y los estudiantes reiteran esta afirmación en un 76,38%, hablando de la organización del tiempo. Además, las personas tutoras mencionan otros aspectos importantes como comprensión lectora y pensamiento crítico. Y los estudiantes mencionan disciplina, que sería parte de lo que mencionan los tutores en autogestión y confianza, además de responsabilidad. Siguiendo, muy importante conocer esas experiencias que han resultado favorables para el aprendizaje de las personas estudiantes. Acá ellos y ellas nos compartieron historias muy bonitas, ¿verdad? Era un cuestionario, debían ser breves y aún así mencionaron a varias de las cátedras que están hoy presentes, que nos apoyaron en la investigación, mencionaron a personas tutoras que nos acompañan, que también fueron participantes del estudio, como parte de esas buenas prácticas, esas buenas experiencias que les habían permitido el aprendizaje. Entonces, nos alegra mucho poder ver que efectivamente las personas que nos apoyaron tienen ese respaldo en el discurso, en las vivencias del estudiantado, que dice que sí, efectivamente, estas personas, estas cátedras, están generando buenos ambientes de aprendizaje. Entonces, eso respalda que efectivamente el estudio se basa en buenas experiencias, en esas buenas prácticas, en esas personas profesionales que han logrado destacar. Y por ahí nos mencionaban las personas estudiantes la importancia que ha significado en el proceso de aprendizaje de ellos y ellas ese acompañamiento que conlleve empatía, guía, que sea personalizada en el proceso. Entonces era como me voy a retirar del curso, ya no puedo más, tengo ciertas situaciones y esa respuesta amena, empática de la persona tutora cambia la decisión de esta persona estudiante y dice, no, me está diciendo que cree en mí, que tengo capacidad, bueno, voy a ponerle ganas y eso generaba motivación y aprobación. Entonces, qué importante que efectivamente se visualiza, queda materializado que se están haciendo buenas acciones de parte de la UNED para posibilitar que se generen esos ambientes de aprendizaje. Resaltan mucho las prácticas profesionales, el hecho de ir a los centros educativos, de llevar su teoría y empezar a ver cómo se lleva a la práctica, eso les genera mucha satisfacción y evidencia que así es como aprenden. De igual manera, esa retroalimentación, no solo decirme, verdad, todo está malo, sino esa corrección acompañada de motivación. Vamos en un proceso, vamos mejorando, siempre indicando eso. Ok, acá eso no es correcto, pero se evidencian avances en el proceso. Entonces, esa parte de la retroalimentación efectiva es parte de estas experiencias positivas de las personas y estudiantes. Con respecto al trabajo colaborativo, también destacan que es un buen mecanismo para generar esos aprendizajes junto a metodologías activas. Hablan mucho de los talleres, de poder encontrarse, de estar en esa interacción con otras personas estudiantes y también con la persona tutora. Siempre buscan resaltar esa parte humana, esa intersubjetividad. Y otros factores, por ejemplo, ya logré ser más organizado a la hora de estudiar, entonces lo reconocían como una buena práctica que estaba generando aprendizaje, una buena experiencia. Al cerrar las entrevistas con las personas tutoras, les preguntaban, bueno, ¿qué le recomendarían a otras personas tutoras? Y destacaban la importancia de que en este escenario que se nos ha vuelto muy virtual, no tanto a distancia, sino muy virtual, esos recursos audiovisuales que deben ser variados, mejorar ese dinamismo y de paso posibilitar que la persona estudiante participe, sea la constructora, el constructor de su propio aprendizaje. Destacan también el uso ético de la inteligencia artificial, sabemos que está, entonces importante ese uso que hace la persona tutora para utilizarlo como parte de las herramientas de formación y no simplemente decir, bueno, vamos a penalizar el uso, sino enseñar cómo esta herramienta posibilita el aprendizaje.
de la mano de procesos de gamificación, esas estrategias dinámicas para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y esa organización. De igual manera, le preguntamos a las personas estudiantes, ¿qué sugerencias dan ustedes para mejorar los ambientes de aprendizaje? ¿Qué consideran que sería favorable? Y en primer lugar, lo que mencionan más en sus respuestas es esa calidad pedagógica, que puedan las personas tutoras llevar casos prácticos, que sea comprensible, que no nos quedemos en el concepto como tal, sino que se lleve esa practicidad y entender por qué estoy aprendiendo esto, por qué es significativo, de qué me va a servir en la parte profesional. Esa comunicación, agradecen mucho que sea una comunicación interactiva y también inmediata, porque dicen que a veces tienen requerimientos y la espera puede afectar la entrega de tareas, entonces resaltan esa importancia de que la comunicación sea interactiva y más inmediata. Con respecto a la evaluación, sugieren algo muy interesante porque sí están de acuerdo de que el trabajo colaborativo apoya en los procesos de aprendizaje, pero les gustaría ser ellos y ellas las que elijan con quién trabajar. Entonces, creo que por ahí va, ¿verdad? Nos conocemos más, interactuamos más y podemos tomar decisiones como personas adultas, decir, con esta persona quiero desarrollar este trabajo, con esta otra persona quiero desarrollar otra. Y de paso va con lo que nos decían las personas tutoras de empoderar a la persona estudiante y permitirle producir, ser persona, agente activa en el proceso. Ahí hay respuestas que dicen, bueno, no me atrevo a contestar porque tengo poco tiempo de estar en la UNED, y otro porcentaje que dice, todo está perfecto, es excelente, estoy encantado o encantada con el proceso, no voy a dar sugerencias. Entonces vean qué positivo también ese tipo de respuestas por parte del estudiantado. Bueno, para ir terminando, porque ya nos avisaron que vayamos terminando, también para abrir un espacio que es muy importante para las personas que asisten a esta actividad, porque muchos son tutores y tutoras que participaron en esta investigación. Entonces, como decía María, los estudiantes se están refiriendo a ustedes, ¿verdad? Entonces, pues no deja de ser muy importante, ¿verdad? Pero además también es porque hay que recordar que a los tutores y a las tutoras los habíamos seleccionado a partir de referencias o de buenas referencias, ¿verdad?, que se tiene sobre ustedes. Bueno, a nivel de conclusiones, para ir cerrando, insistir en la importancia de la mediación pedagógica, un elemento central, la relevancia de los cursos teórico-prácticos. Se insiste mucho en que todo lo teórico sea práctico. Entonces, ahí hay una recomendación que hay que tomar en cuenta. La cuestión de la dualidad de aprendizaje como acto individual y social. En todos los casos aparece esta idea de que somos individuos, ¿verdad? Pero que también somos seres sociales y que eso no hay que perder. Y por eso la insistencia y el énfasis que ponen los tutores, las tutoras y los estudiantes en el tema de la empatía, la intersubjetividad, la asertividad que tiene que ver con relaciones entre seres humanos. Ambientes de aprendizaje que consideran contextos sociales, eso también se insiste mucho y se enfatiza mucho en este tema. La intersubjetividad y el buen clima en el aula, ¿verdad? Ya se ha hablado, lo hemos insistido mucho, cuestiones de empatía, cuestiones de confianza, cuestiones de cercanía. Si hay algo que destaca en esta investigación, es esa idea que mencionan permanentemente los estudiantes de cómo ellos se sienten bien, se motivan, se estimulan cuando un tutor, una tutora les da un reforzamiento positivo o les da una retroalimentación rápida, ¿verdad? Que ahí apareció mucho esta idea de que hay que hacer devoluciones rápidas porque si no se hacen, ellos se sienten solos y se sienten como poco, como digamos, como poco cercanos al proceso. Y la metodología basadas en retos y descubrimientos, que es una cuestión que apareció mucho también, y la importancia perdón, aquí, no se ve se me perdió la última, creo que era acompañamiento sistémico, que el tema del acompañamiento es fundamental, es fundamental. Como ustedes entenderán, no es tan fácil transmitir, ¿verdad?, en una presentación
digamos, con un tiempo breve, tanto que encontramos. Pero yo creo que una investigación como estas realmente tiene un gran valor para la UNED y de aquí se pueden derivar perfiles de personas, procesos de capacitaciones, políticas institucionales y una gran cantidad de acciones dirigidas a seguir haciendo lo que se está haciendo bien y a fomentar más que los que todos somos tutores, también estemos aprendiendo de las buenas experiencias de otros compañeros y compañeras que a lo mejor hacen mejor el trabajo que nosotros. Entonces, aquí es un tema de aprendizaje. Le voy a dar la palabra a Katia para que Ujú. ya vaya Voy a ir finalizando. haciendo un resumen, sí. Ya nos avisaron, Katia, que Ujú. ya nos tenemos Ok, permiso. perfecto. Entonces, ¿qué de todo esto, bueno, como recomendación? Construyamos ese vínculo. Nosotros como tutores necesitamos conocer al estudiante, pero también darle esa seguridad, porque al final lo que queremos es que él también sea autónomo, pero este proceso lo tiene que aprender. Entonces, ser flexibles, conocer ese contexto, la empatía, como bien lo dijimos, para nosotros es muy, muy importante como estrategia de mediación. Estimular ese aprendizaje, esa creatividad también, pero que el estudiante sienta realmente ese acompañamiento. En el informe ustedes podrán encontrar ya con más detalle cada una de estas orientaciones. Y con respecto al estudiante, para terminar, necesitamos que ellos comprendan la importancia de esa autogestión. Ellos tienen que aprender que el organizarse, distribuir el tiempo, comprender que la educación a distancia requiere también de parte de ellos un compromiso, que exista también la apertura por parte de los estudiantes de recibir nuestras recomendaciones, esa retroalimentación y que ellos deben ser críticos, no solamente recibir información, sino también que aportar. ¿Verdad? Entonces, en forma general, ya más específico, ustedes lo pueden consultar en el informe. Muchísimas gracias. Bueno, reiterarles el agradecimiento al CINET, a la UNED, a la ESE, que nos apoyaron siempre, a los encargados de cátedra, a las personas tutoras, estudiantes que dedicaron tiempo para apoyarnos en este proceso y un agradecimiento muy especial a don Alexis, que fue nuestro mentor en este proceso, ¿verdad? Nosotras no tenemos experiencia en investigación, sin embargo, él nos ayudó a crecer, a aprender y a enamorarnos de la investigación. Entonces, profundamente agradecidas con que nos haya acompañado y nos haya inspirado a seguir en los procesos de investigación. Entonces, muy agradecidas por esta oportunidad. Agradecemos mucho a cada una de las personas expositoras por sus aportes y en este momento abrimos un breve espacio para atender las preguntas que ya colocaron en el chat. Tenemos a la primera de ellas que sería de doña Iris Quesada, que los felicita porque es sumamente valioso lo que exponen para enriquecer el proceso de mediación que siempre está sujeto a la mejora. Y dice, ¿de qué niveles eran los estudiantes entrevistados? Y si existe una correlación entre los estudiantes que mencionan disciplina, necesidad de acompañamiento y los años que llevan en la UNED. Tal vez responder, doña Iris. Primero, una cuestión que es importante aclarar es que nosotros no buscamos estudiantes de manera específica, ¿verdad? Porque el trabajo de campo con los estudiantes se hizo un poco invitándolos a participar. Ahora, y eso se hizo a través de las personas tutoras, de los encargados de cátedra. Entonces, eh, para decirlo, no hubo una selección intencionada, ¿verdad? Sino una participación más abierta, que al final se completó con esa cantidad de estudiantes. De hecho, se estuvo abierto la encuesta un gran tiempo, ¿verdad? Y permanentemente se les invitaba a participar hasta que ya por una cuestión de tiempo en la investigación tuvimos que cerrar digamos, el espacio para la encuesta. Ahora, más bien, yo creo, doña Iris, y no sé qué opinan las compañeras, de que esa pregunta, doña Iris, uno la podría identificar analizando los datos, ¿verdad? Porque sí tenemos datos de los estudiantes, ¿verdad? Que nos permitiría hacer, yo no sé si una correlación, doña Iris, pero sí por lo menos una relación entre el nivel en que están y qué tanto ellos mismos, ¿verdad? Enfatizan en la importancia de la disciplina, que es muy interesante ese dato, doña Iris, porque ellos mismos reconocen que hay que ser disciplinado, ¿verdad? Que hay que ser ordenado, etcétera. Entonces también tienen una autocrítica
¿verdad? Y eso pues llama la atención porque me parece que son estudiantes maduros, ¿verdad? Que ellos mismos digan así, eso no tiene que también tiene que ver con nosotros. Hay una Entonces yo, mayoría que son de bachillerato. Sí, La mayoría sí, son de bachillerato. exacto. Ujú, sí, Entonces, y eso pero era lo que, perdón, eso era lo que quería mencionar, que existieron sí estudiantes nuevos que contestaron, pero en su mayoría eran de bachillerato y ujú. licenciatura y en su mayoría ya muy avanzados. sí, Entonces, sí son estudiantes que están conscientes de los procesos. sí. Muy bien. Doña Clarita Fernández también pregunta, ¿cómo harán llegar estos mensajes a la rectoría o la vicerrectoría para vincular las sugerencias a las prácticas profesionales en general? Bueno, una pregunta muy interesante. Nosotros creemos, ¿verdad? Y creo que en eso coinciden las compañeras de que una investigación como estas es muy importante. Y me atrevo a decir que en la UNED pocas veces se ha hecho. Y de aquí se pueden derivar perfiles, políticas institucionales, programas de capacitación, porque qué interesante extender una investigación como esas a otras escuelas. Porque también hay que recordemos que los tutores y las tutoras que participaron en esta investigación son personas reconocidas como tutores y tutoras que promueven ambientes de aprendizaje. Entonces, habría que ver qué pasa con los otros tutores y tutoras, ¿verdad? Eso más bien sería otra investigación, pero al final yo creo que estos tutores y tutoras para mí son modelos que la universidad los podría utilizar como referentes para ver cuál es la brecha en la que estamos nosotros y cómo podemos cada vez parecernos más a estos compañeros y compañeras que sobresalen. No sé si Katia, María, quieren decir algo más. Vamos a procurar también ampliar la parte de divulgación, ¿verdad? Se quiere Ujú. generar también recursos audiovisuales y demás, entonces estamos en ese proceso. La idea es seguir y obviamente está en la medida de nuestras posibilidades hacer artículos y seguir promoviendo y divulgando esta información. Entonces, como que aquí paramos con este proyecto, pero seguimos, porque tenemos información muy valiosa que queremos que sea de conocimiento de toda la UNED. Y en todo el proceso hemos contado con el apoyo tanto del CINET como de la Escuela de Educación. Muy bien, nos preguntan también que dónde puedo disponer del informe total de la investigación, doña Ana Cristina. Le comento que de parte del CINET, muy próximamente va a estar colgado, como siempre, en la parte de publicaciones, junto con una edición de este video, de esta presentación, en el canal. Nos pregunta el señor Warner Ruiz, bueno, tenía un comentario y una pregunta. Dice, en otra investigación del CA, también encuentran que la realimentación del profesorado presentaba oportunidades de mejora, por ejemplo, en los tiempos de respuesta, la calidad de lo que se responde, la revisión de trabajos a plazos oficiales, etcétera. En esta investigación que se presenta nuevamente, se menciona el tema de la realimentación. Esto lo que nos invita es a ver este tema y plantear proyectos de investigación en torno a eso. Y dice que si podrían ampliar el tema de la recomendación de la calidad pedagógica, pues desde lo poco que comprendí, podría darse una tensión entre el sentirse bien y el aprender. Es decir, hay un muy buen nivel empático entre el personal docente y el estudiantado, pero eso no se traduce en que se sientan que la calidad que se le brinda sea la adecuada. Sí, tal vez, bueno, bueno, un comentario muy pertinente del compañero Warner en el sentido este de lo que queda claro en esta investigación, y habría que ver otras, es que la retroalimentación es fundamental. Y esa retroalimentación, como bien dice el compañero, tiene que ser oportuna, pertinente, de calidad, etcétera. Y la retroalimentación, nosotros lo que percibimos, Juanes, es que en la retroalimentación no es una cuestión solo académica, sino que también tiene que ver con, es una cuestión emocional. Es sentir que alguien, digamos, me puso atención a lo que yo pregunté o a lo que yo dije y que me dio una respuesta rápida, por lo menos se habla así, ¿verdad? Y que fue pertinente y que fue clara. Entonces, la retroalimentación yo lo diría como un acto también de empatía y de asertividad. Y además insiste mucho y eso lo decía María, de que también depende de cómo se le dé la respuesta a la persona, eso los motiva o no los motiva. Entonces, también tendríamos que aprender a ser asertivos a la hora de escribir, ¿verdad? Digamos, a la hora de dar respuesta, porque los estudiantes sí perciben, en este caso, que la manera como se les responde los motiva y los estimula mucho. La otra tenía que ver con la cuestión más, yo le entendí así a Warner, de que si hay
una relación, podría pensarse, entre el estado de ánimo de la persona y propiamente qué se aprende, ¿verdad? Y la calidad del aprendizaje. Bueno, eh, nosotros en realidad, bueno, no sé las compañeras, pero el estudio no estaba tan enfocado digamos, en los contenidos, en el aprendizaje como tal, sino más bien en las condiciones que existen para aprender. Entonces, yo no sé si las compañeras lo podrían percibir, pero no encontramos esa relación. Más bien para mí eso podría ser una investigación muy interesante de encontrar qué tanto aprende uno más y mejor dependiendo de su estado de ánimo. Y Sí. cómo ese estado de ánimo también tiene que ver con las relaciones que yo tengo con el tutor. Entonces, por ahí andaría un poco la respuesta, compañeros. No sé si Katia más. Sí, como dice don Alexis, estaba más enfocada en los ambientes de aprendizaje en donde había éxito, sí, pero no tan enfocado como a la parte de las temáticas o la parte cognitiva, sino más bien al trato entre el tutor y el estudiante. De hecho, como comentario, quisiera agregar que la mayoría, nosotros creo que la mayoría de nosotros o todos los que estamos presentes somos de ciencias de la educación y se nos enseña precisamente que debemos de tener empatía con los estudiantes, que debemos de identificarnos con ellos, de priorizar sus necesidades, su participación, y es más o menos lo mismo que estos resultados reflejan. En realidad, la metodología sigue siendo eso, dar el énfasis a las necesidades del estudiante y adaptar ese contexto para que él pueda estar motivado y pueda aprender. Sí. Sí, aquí tal vez, perdón, Warner, de que insistir en la idea esta que me parece más bien que este planteamiento de Warner sería interesante investigarlo, para ver esa relación, porque nosotros, bueno, el tema del ambiente de aprendizaje era básicamente el tema central de la investigación, más que propiamente el proceso de aprender y de aprender contenidos, pero no sé, Juan, si te dimos la respuesta correcta, ¿verdad? O fue que no logramos captar tu pregunta, compañero. Bueno, agradecemos mucho, de verdad, su participación. Para finalizar, de parte del CINET y de todas las personas presentes, eh, felicitamos el trabajo realizado por este equipo de investigadores, por el doctor Alexis Segura, por la magíster Marisabel Navarro, por la licenciada Marcela Chávez y por la máster Katia Arce. Eh, Les felicitamos por el esfuerzo desarrollado y esperamos que esta presentación haya sido de mucho provecho. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.